García Vargas. Círculo. Esmide. ¿Quién es? Presidente de FEINDEF. Este es García Vargas, ¿no? Sí. Que está. Sí, este es. Fundación FEINDEF, García presidente Vargas. de la Fundación Foro FEINDEF, la Talento jurídico. para Todos, eso es. Hola. De la Range está, ¿no? Sí. Está Antonio Colino, no le veo todavía. No. No, presidente Bueno, de la RAI. Espérate que le pregunto a Javier. Javier sí que está, es el director de la RAI. Voy a preguntarle Vale, si presidente de SMIDE, bueno, no pasa sí, nada. presidente de ASMIDE, Gerardo Sánchez Revenga, que no le veo. El Paco presidente Quereda, de TAE sí Paco está. Quereda está. Paco Quereda no ha llegado todavía. No. No está Paco todavía, no. Es que lo digo porque la jefa está allí. Claro. Esa cabecilla rubia ya Sí, es. ella, pues Paco no ha llegado. Bueno, pero Gerardo sí que está y Julián García Vargas también está con él. Paco Quereda está allí. Están allí con ella. Vale, entonces están todos. No lo digo para Sí, tacharle los menos que el no estén. presidente ¿De la tuya? de Antonio. Sí, el mío sí que está. El Está tuyo ahí. es Colino. No, el mío es Félix Pérez, que Vale, está ahí. el que no está veo es Colino. Antonio Colino. Javier. No viene. ¿Antonio Colino no viene? No. ¿Y quién viene en su lugar? Viene el director general, que es Javier. Señor director general.
Buenos días. Comenzamos el foro FEINDEF Talento para Todo. Damos la palabra para su inauguración a doña María Amparo Valcarce García, secretaria de Estado de Defensa. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta del foro FEINDEF Talento para Todo, señor presidente de la Fundación FEINDEF, señor presidente de la Fundación Círculo, señor director general de la Real Academia de Ingeniería, señor consejero delegado de ISDEFE, señor presidente de AISMIDE, señor presidente de TEDAE, señores presidentes de las empresas que hoy nos acompañan, estimados ponentes e intervinientes en las distintas mesas redondas. Reciban mi más cordial saludo, pero sobre todo quiero agradecer al señor presidente de la Fundación FEINDEF la disponibilidad de este espacio para la celebración del foro Talento para Todo. También quiero agradecer a los organizadores su esfuerzo para que este evento haya podido llevarse a cabo. Por supuesto, a las ponentes y los ponentes de las 3 mesas redondas por aportar experiencia como referentes en sus respectivos ámbitos y por haber dejado a un lado sus tareas para acompañarnos hoy aquí. Estamos en un momento trascendental para la seguridad y defensa de España y Europa. Han sido momentos muy duros. Tras padecer la pandemia del COVID, ahora nos enfrentamos a la amenaza militar, a la crisis que esta amenaza militar rusa ha provocado por la ilegítima invasión de Ucrania. En la histórica cumbre de la OTAN, celebrada precisamente aquí en Madrid, en estas instalaciones, en junio de 2022, se han establecido las bases para el futuro de la alianza, que no es otro que el futuro de la seguridad y la defensa de España, de Europa y de nuestros socios transatlánticos. En este contexto, el Gobierno de España y el Ministerio de Defensa han impulsado un incremento del presupuesto de defensa, con un objetivo: alcanzar en 2029 el 2% del PIB. Son inversiones que queremos orientar a mejorar sustancialmente las capacidades de las Fuerzas Armadas. Pero también, y quiero subrayarlo, para impulsar la innovación y la ciberseguridad. Pero nuestras políticas no terminan ahí. No es suficiente proporcionar las mejores condiciones de seguridad para los españoles. Además de un país seguro, queremos también que sea un país en igualdad. Y de esto trata precisamente este foro, de la igualdad entre hombres y mujeres en la seguridad y la defensa. Este foro fue creado en 2019 bajo el nombre de Foro Internacional Mujer, con vocación de analizar la presencia de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas y para dar visibilidad a las mujeres en ese entorno. En 2022 se ha transformado en el foro Talento para Todo, con el objetivo, además, de dar visibilidad al talento de las mujeres y posicionarlo en el sector industrial en general. Hoy queremos que podamos dedicar este Foro de Talento 2023 a la seguridad y defensa. Yo quiero señalar algunos de los objetivos de las mesas redondas que se van a desarrollar en este foro. El primero es Proyecto Mujer, Ingeniería y Defensa, rompiendo techo de cristal. El segundo tiene que ver con igualdad de género en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y el tercero, la Agenda 2030. La Agenda de Naciones Unidas 2030 enfocada a la equidad
en defensa. Respecto a la primera de las mesas, al proyecto Mujer, Ingeniería y Defensa, tenemos que señalar que este año se cumplen 35 años desde que las mujeres españolas pudieron acceder a las Fuerzas Armadas. Pese a estar por encima de la media de la OTAN, hoy, 35 años más tarde, solo el 13% de nuestras Fuerzas Armadas están integradas por mujeres. En la industria de defensa, solo representan las mujeres el 18,7%, sobre todo porque es una industria en la que pesa mucho la ingeniería y pesa mucho también la formación profesional. Y esto es un reto al que tenemos que enfrentarnos. Del informe Radiografía de la brecha de género en la formación STEM, que ha elaborado precisamente el Ministerio de Educación y Formación Profesional, extraemos que en los últimos años, curiosamente, ha descendido el número de mujeres que eligen estudiar matemáticas, informática o ingeniería. En cambio, aquellos itinerarios vinculados a la salud, vinculados a los cuidados, las mujeres ya representan la inmensa mayoría, tanto en la formación profesional como en la universidad. Tenemos que analizar el porqué y tiene mucho que ver no tanto con lo que se estudia, sino también con la carrera profesional posterior. Por eso es tan importante que lo escuchen ustedes, que son en su inmensa mayoría empresarios. Todavía queda mucho trabajo por hacer para eliminar estereotipos de género y avanzar en la igualdad. Pero es que además no podemos perder el talento de las mujeres en disciplinas que son claves para el futuro de la defensa. El descenso de vocaciones STEM compromete el futuro desarrollo de un sector que por su naturaleza es intensivo en personal cualificado. No podemos permitírnoslo, ni como empresas ni como país. Sirva como ejemplo que de las 67 plazas que la Administración, el Ministerio de Defensa, ha convocado para ingresar en el Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos y la Armada, en el último año en el que ya se han celebrado las oposiciones, que ha sido el año pasado, solamente el 19% se han cubierto por mujeres. Por este motivo, cuando el Ministerio de Defensa conoció esta iniciativa de Mujer e Ingeniería lanzada por la Real Academia de Ingeniería, hemos querido sumar esfuerzos y hemos querido incorporarnos al proyecto Mujer, Ingeniería y Defensa. El proyecto está liderado por el Ministerio de Defensa en colaboración con ISDEFE, con la propia Real Academia de Ingeniería, también la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad y la Fundación FEINDEF. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues promover las vocaciones STEM, las vocaciones de ingeniería y matemáticas. Pero queremos hacerlo desde edades tempranas, cuando las alumnas toman sus primeras decisiones sobre los estudios que van a cursar, pero sobre todo cuando las alumnas fijan ya los modelos a seguir, esos modelos que luego van por identificación a marcar su elección tanto de estudios como de objetivos profesionales. ¿Qué queremos? Que las estudiantes universitarias que ya en su día optaron por STEM, por las materias de matemáticas, física, química o tecnologías, puedan desarrollar también una carrera profesional dentro de las Fuerzas Armadas o de la industria de la defensa. Por eso estamos organizando muy diversas actuaciones, desde visitas de ingenieras, tanto militares como civiles, a centros educativos, y lo estamos haciendo tanto desde la universidad
como a los centros de educación secundaria obligatoria. ¿Y qué hacemos? Aportar referentes de mujeres que lo han hecho, que tienen una vida profesional completa, que tienen una vida profesional exitosa y que pueden servir de referente para esas niñas, para esas jóvenes. Y sobre todo, poniendo en valor en las oportunidades que ofrece el Ministerio de Defensa. Van a comprobarlo después en las mesas redondas, porque hay que hacer también un balance de estas actividades. Pero sobre todo sí que les adelanto que han tenido un enorme éxito entre las alumnas. Ahora solo esperamos que ese primer éxito se traduzca en las decisiones a la hora de elegir carrera, a la hora de elegir profesión. Por supuesto, este éxito no habría sido posible sin la extraordinaria participación de gente como Sara García, que como saben es astronauta, una joven astronauta de la Agencia Espacial Europea, Sandra Benítez, que es coordinadora del proyecto César, la capitán María Belén González, el coronel Gabriel Cercenado, la teniente Regina Molina, la alférez cadete Lucía Jiménez, las ingenieras de ISDEFE María Begoña Notario y Beatriz Carazo, la ingeniera de Microsoft Silvia Soriano y la directora de la Fundación Círculo Silvia Gamo. Muchas gracias a todos y a todas ellas que con su generosidad han abierto ese camino. La mesa redonda de hoy constituye el último de los eventos de este año piloto y que tiene como objetivo, como les decía, que la industria de defensa y el Ministerio de Defensa atraigan talento de las mujeres. Antes de hablar de la siguiente mesa redonda, quisiera anunciar que en fechas próximas ISDEFE, la Fundación Círculo, la Real Academia de Ingeniería y la Fundación FEINDEF tienen previsto firmar un convenio de colaboración para multiplicar el número de centros y universidades que participen en este foro. Quiero que sepan que en la segunda mesa van a contar con representantes de la Comisaría de Igualdad de la Comisión Europea, de Interpol, de la Guardia Civil, que van a tratar desde distintas ópticas la situación de las mujeres en las fuerzas y cuerpos de seguridad y, sobre todo, qué medidas debemos adoptar para que más mujeres se incorporen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tras 44 años del acceso de las mujeres a la Policía Nacional en España, solo el 16,78% del total, hoy, en 2023, son mujeres. En la Guardia Civil, hace 34 años que las mujeres han podido incorporarse a la Guardia Civil, pero hoy, en 2023, solo el 8,9% son mujeres. Nos queda mucho trabajo por hacer. Los avances en estas 4 décadas de acceso de la mujer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son innegables. En realidad estamos por encima de la media europea, pero muy lejos de la realidad demográfica y social de la sociedad española. Todos hemos impulsado programas para reforzar esa presencia, pero tenemos que ser capaces de alcanzar el objetivo del 40% antes de 2030. Ese paquete de medidas incluye, sobre todo, reserva de un porcentaje de plazas de acceso en la Guardia Civil exclusivamente para mujeres, pero también otras medidas que pueden parecer muy pequeñas, pero que son trascendentales, como la eliminación de una estatura mínima para el acceso a la Policía Nacional, pero que todo este conjunto de medidas más grandes, más pequeñas, tienen que permitirnos dar ese salto real, porque, como digo, si no, no será posible atraer ese talento femenino. La tercera y última mesa redonda trata de la equidad, tanto en la industria como en las Fuerzas Armadas.
como decía, la industria de defensa es intensiva en mano de obra cualificada, por lo que es una receptora natural de talento. Por lo tanto, las mujeres no se pueden quedar al margen. Y lo mismo sucede en el sector Ministerio de Defensa. Tenemos unas excelentes Fuerzas Armadas con un excelente cuerpo de protección social, de conciliación, de protección a la igualdad. Pero lo que necesitamos es crecer. Y en este momento lo que necesitamos es dejar atrás una brecha de género que supone, como he señalado antes, que haya una diferencia tan grande en sentido inverso que perjudica la atracción del talento de las mujeres. Pero, ¿qué entendemos por la equidad? Igualdad no significa que tratamos a todos por igual, que somos iguales en derechos. Es eso, pero es mucho más. Equidad significa que tenemos que compensar los desequilibrios, es decir, proporcionar los recursos y oportunidades reales que se ajusten a las necesidades o circunstancias específicas de cada persona para que podamos alcanzar ese objetivo de igualdad. Por lo tanto, remover los obstáculos que impiden que un colectivo, como es en este caso las mujeres, puedan estar en igualdad de condiciones. Desde luego, la equidad necesita crear un entorno saludable y diverso, y estamos en condiciones de garantizarlo. ¿Por qué? Porque podemos disponer de recursos humanos diversos, culturas diferentes, capacidades diferentes, también géneros y edades diferentes que enriquecen tanto a la industria como a las Fuerzas Armadas. Las oportunidades reales también hacen que crezca el talento para los hombres y para las mujeres. Es fundamental eliminar la brecha salarial. Es fundamental la conciliación, una realidad, no solo en términos nominales, sino que sea así percibida por hombres y mujeres. La industria de defensa y las propias Fuerzas Armadas van a valorar en la tercera mesa cómo ha ido evolucionando la incorporación de la mujer a los entornos tecnológicos en defensa. También los mejores ejemplos, las mejores prácticas para la atracción de talento femenino, de talento de las mujeres a la seguridad y la defensa. Las mejores prácticas para conseguir la igualdad y la equidad en las organizaciones, pero sobre todo para pensar cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en un futuro ya inmediato. Para finalizar, quiero transmitirles la plena confianza de que eventos como el de hoy tienen que servir para avanzar en ese camino que ya no tiene marcha atrás, la equiparación laboral entre hombres y mujeres, la igualdad real en la defensa y la seguridad. A todos, muchas gracias. Comenzamos la mesa redonda Mujer, Ingeniería y Defensa con el balance de las actividades realizadas durante el año, a cargo del comandante Carlos Escudero Lozano, consejero Gabinete Técnico SEDEF. Buenos días. Antes de que dé comienzo la primera mesa redonda, queríamos aprovechar, ya que este es el último acto del proyecto Mujer, Ingeniería y Defensa de este curso académico, para hacer un balance de cómo nos ha ido en este primer ejercicio. Como ya explica la secretaria de Estado,
Este proyecto lo lidera el MINISDEF en colaboración con ISDEFE, la Real Academia de la Ingeniería, la Fundación Círculo y la Fundación FEINDEF. Y tiene como objetivo fomentar las vocaciones STEM entre las alumnas de la ESO y entre aquellas universitarias que ya optaron por formación STEM, que decidan desarrollar su carrera profesional bien en las Fuerzas Armadas, bien en el sector defensa. El proyecto comenzó el pasado 7 de julio de 2022 en el CSDEN, con una presentación de la propia Secretaría de Estado, con la idea de que este curso fuera el curso piloto. El proyecto tiene 3 patas o 3 tipos de actividades. La ingeniería va a tu centro, que consiste en ir a visitar esos centros educativos de ESO por parte de ingenieras militares y civiles para compartir sus experiencias profesionales con las alumnas, incluso alumnos también, de tercero y cuarto de la ESO. La segunda pata, Diálogos Mujer, Ingeniería y Defensa, organiza ponencias y coloquios, pero ya en las universidades, igualmente con ingenieras civiles y militares para que compartan su experiencia y aporten referentes a las estudiantes de los últimos cursos de física, matemáticas, ingeniería y demás. Y la tercera pata son los desayunos Mujer, Ingeniería y Defensa, por los que vamos a celebrar mesas redondas ya con ingenieras en ejercicio, con profesionales y con empresas del sector defensa, como la que se va a realizar aquí ahora a continuación. Este primer año ha sido un año modesto porque era el proyecto piloto, pero estamos muy ilusionados. En cuanto a la ingeniería va a tu centro, la primera pata, hemos podido visitar 3 centros educativos en la Comunidad de Madrid, el JOIFE privado, el Cabrini concertado y el Vega del Jarama público. Queríamos tocar los 3 palos, público, concertado y privado, y lo hemos conseguido gracias a la inestimable ayuda de los directores de los centros. Y también hemos conseguido salir de la Comunidad de Madrid, que era un reto logístico importante, y hemos hecho una visita al al Instituto Princesa Galiana de Toledo. Para todo ello nos han ayudado el coronel del Ejército de Tierra, Gabriel Cercenado, y la ingeniera de ISDEFE, Beatriz Carazo, la teniente ingeniera del Ejército de Tierra, Regina Molina, y la ingeniera de ISDEFE, Begoña Notario. Y en Toledo nos ha acompañado una dama alférez cadete de la Academia de Quinto, de la Academia de Infantería, porque no sé si saben que, bueno, sí, supongo que lo sabrán, cuando termine, además de ser teniente de Infantería, va a ser ingeniera, junto con la directora de Defensa y Seguridad de Microsoft, Silvia Soriano. Los niños al principio preguntan poco, pero como algo les guste, una vez que se sueltan ya no paran. Y a tenor de las preguntas que les han hecho, de que no les dejaban irse, podemos considerar que las 4 visitas han sido un auténtico éxito. La segunda pata, la de la Universidad Diálogos Mujer, Ingeniería y Defensa, lo que hicimos el mes de abril fue un encuentro en la Politécnica de Madrid, concretamente en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones, que contó con la presencia de la capitana ingeniero del aire, Belén González, la astronauta de la Agencia Espacial Europea, Sara García Alonso, que además es bióloga molecular, y la astrofísica también de la Agencia Espacial Europea, Sandra Benítez, y Silvia Gamo, directora de la Fundación Círculo. Asistieron 193 estudiantes, es decir, llenamos el salón de actos de la escuela. Las universitarias, también algún chico, pudieron preguntar a las ponentes sobre su experiencia y, lo más importante, una vez que terminó el evento, pudieron hacer todo tipo de interacción con ellas en los pasillos durante un tiempo largo y tendido, así que fue otro éxito. La tercera pata, Desayuno Mujer, Ingeniería y Defensa, la vamos a celebrar hoy. En esta mesa redonda, Mujer, Ingeniería y Defensa, rompiendo el techo de cristal, que va a comenzar a continuación. Estamos francamente satisfechos de cómo ha comenzado el proyecto y muy ilusionados. Esperamos que a partir del próximo curso, gracias al convenio que ha anunciado la Secretaría de Estado, los números de este año se queden muy pequeños. Y, por supuesto, estamos muy agradecidos tanto a las ponentes como a los centros educativos que con tantísimo entusiasmo nos han ayudado. Las Fuerzas Armadas, la industria de defensa y la ciencia en general necesita el talento femenino. Muchas gracias. Comienza la mesa redonda Mujer, Ingeniería y Defensa con el balance de las actividades realizadas durante el año, a cargo del La mesa redonda Rompiendo el techo de cristal, Mujeres en el sector de defensa. Modera doña Sara Gómez Martín, directora del proyecto de Mujer e Ingeniería en la Real Academia de Ingeniería.
Bueno, buenos días a todas y a todas, autoridades civiles y autoridades militares. Como se ha dicho, soy la directora del proyecto Mujer Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería y mi cruzada es muy coincidente con lo que acaba de decir la secretaria de Estado, que haya más mujeres en este sector, que somos muy pocas. Me acompañan en la mesa tres ponentes de primer nivel. La primera de ellas, la que tengo a mi izquierda, Concha Rodrigo Bayo, es capitán de navío del Cuerpo de Ingenieros y es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Compartimos universidad. E ingresa en la Armada en 1998. En su carrera militar ha estado destinada en unidades de Armada y Defensa asociadas al mantenimiento de buques y gestión de mantenimiento de sistemas electrónicos, a la investigación en el campo de la optrónica y a la enseñanza en la Escuela de Ingenieros de Armas Navales. Ha participado en grupos de investigación de la OTAN y actualmente es la jefa de sección de proyectos y obras de la Dirección de Infraestructuras de la Jefatura de Apoyo Logístico en Madrid. Muchas gracias, Concha, por estar aquí. La siguiente ponente en la mesa es Cristina Hernández Domínguez, es ingeniera industrial también por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un posgrado en logística integral, ha realizado un curso en alta gestión logística en CSDEN en 2010 y ha cursado el programa de desarrollo directivo en ESADE Business School en 2011. Comenzó su trayectoria profesional en el ámbito del transporte y la logística en empresas como Seur, entre otras, incorporándose a ISDEFE en 2003 como ingeniera senior. A lo largo de los años ha ocupado distintos puestos. Ha sido jefa de proyectos, gerente de logística y sostenimiento en 2008, directora de consultoría y procesos estratégicos 10 años después, en 2018. Desde ese año, además, forma parte del comité de dirección de la compañía y actualmente ocupa la dirección de Transportes, Energía y TIC. Y por último, en la mesa está Silvia Gamo, de la que se ha hablado ya varias veces, Perucha. Silvia es licenciada en periodismo, viva la diversidad, no todas vamos a ser ingenieras aquí, por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Digital Business Executive Program de DIVEX en el ISDI. Especializada en información de defensa, ha sido enviada especial a zonas de conflicto como Irak o Líbano y es diplomada en altos estudios de la defensa nacional en CSDEN. Ha desarrollado una gran parte de su trayectoria profesional en el Ministerio de Economía como asesora para asuntos parlamentarios y de la Unión Europea y ha sido directora de Comunicación y Relaciones Externas en Red.es, que es la entidad impulsora de la Agencia Digital en España. Es autora de varias publicaciones, entre ellas Cómo superar la crisis, Decálogo de supervivencia, de la que tendremos que hablar en algún momento, en 2009 y El último discurso en el Congreso, en 2011 en el Congreso de los Diputados. Desde noviembre de 2021 es directora general de la Fundación Círculo, como ya se ha dicho aquí, de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, que es una organización sin ánimo de lucro de colaboración público-privada, especialmente interesante bajo mi punto de vista, y que desde hace 40 años trabaja para consolidar una base tecnológica y soberana del sector de la defensa y la seguridad. Muy bien, pues como decía, muy bienvenidas a todas y vamos a empezar con lo que da título a esta mesa. Voy a contextualizar un poco esto. La consultora de ámbito laboral en Estados Unidos, Marilyn Loden, acuñó la frase techo de cristal hará ahora 45 años, justo 45 años en mayo de este año. Una cancelación de última hora llevó a Marilyn, la jefa de personal de la New York Telephone, a participar en el Women's Action Alliance Conference en Nueva York, concretamente, como he dicho, el 24 de mayo de hace ahora 45 años. Unos cuantos años después, en 2017, ya en este pleno siglo XXI, en una entrevista que dio para la BBC, aseguró que la expresión del techo de cristal que ya acuñó seguía vigente. Según su testimonio, y leo literalmente, pronunció esa frase por primera vez en una mesa redonda similar a la que tenemos nosotras hoy aquí, a ver si somos capaces de acuñar un término similar, al escuchar a sus compañeras de mesas argumentos para explicar el poco ascenso de las mujeres. Y decían esas compañeras de mesa que lo que nos pasaba a las mujeres es que socializábamos poco, tenemos un comportamiento autocrítico extremo y una pobre imagen nuestra propia imagen no es muy buena. Ella dice que es cierto que las mujeres parecemos incapaces de ascender en las carreras más allá de los primeros peldaños de la gerencia media, pero argumentó en aquel momento el término techo invisible de cristal. Esas barreras contra el ascenso, ella considera que son culturales y no personales. Es esto, el techo de cristal, lo que nos obstruye las aspiraciones y oportunidades profesionales. Dice, ella se consideraba una perfecta profesional de recursos humanos en la industria de las telecomunicaciones. Estamos hablando de hace 45 años. Sin embargo, dice que su jefe frecuentemente le decía que sonriera más.
y se empeñaba en comentar su aspecto cada vez que entraban en una reunión. Dice también que en más de una ocasión, cuando había dos mujeres en una reunión y se sentaban juntas, este hecho era criticado en aquel momento. Bueno, llegó a escuchar que el avance de las mujeres dentro de la gerencia media estaba degradando la importancia de estos puestos. Bien, hay algunos otros datos que después compartiré con ustedes, pero la primera pregunta que quiero hacer a nuestras ponentes es, ¿hay alguna especificidad en este sector de la defensa para que sigamos hablando del techo de cristal? Concha, empezamos por ti. Es una pregunta para las tres. Bueno, pues en primer lugar, buenos días y quiero agradecer la oportunidad que se nos da de poder contar nuestra experiencia y lo que nosotros opinamos las mujeres acerca de las capacidades que podemos tener y hasta dónde podemos llegar. Porque yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y no viene al caso exactamente ahora en este foro, pero sí es cierto que la posibilidad de que mis padres me trataran igual que mis hermanos y que dijeran que yo tenía que estudiar y lo que fuera, o prepararme para lo que es el futuro, y asumir yo que tenía las mismas capacidades que mi hermano, pues eso me permite estudiar una ingeniería. O sea, es fundamental tener un referente o que se vea que las mujeres pues, pueden estudiar y pueden hacer y llegar a los mismos sitios que un hombre. Referente a que si existe un techo de cristal específico en el mundo de la defensa o en este caso en las Fuerzas Armadas, pues yo creo que uno de los techos de cristal que ha existido y en principio ya se ha roto, porque hay que reconocer que ya hay 2 mujeres que son generales en las Fuerzas Armadas. Una sería de la ingeniero politécnico en el Ejército de Tierra y otro es una general jurídico que está aquí presente de los cuerpos comunes. O sea, es un honor, la verdad es que hayáis roto el techo, o estéis rompiendo el techo de cristal para todos los que estamos viniendo detrás. Pues yo creo que uno de los grandes techos de cristal es la tradición, que es un valor muy importante y sobre todo en las Fuerzas Armadas. Y entonces, que aquellos que reconozcan los méritos y las capacidades que tenemos, que solo ha sido personal masculino, pues es algo importante y que hay que romper y se ha roto ya. Pero que los que valoran qué capacidades tenemos, porque la verdad es que en las Fuerzas Armadas todo está bastante estipulado, hay que cumplir una serie de requisitos, hay que cumplir una serie de tiempos en cada uno de los empleos, hay que pasar una serie de cursos y tener unas capacidades. O sea, está bastante bien reglamentado lo que uno necesita para ascender a ser oficial general. Pero claro, la primera mujer, un poco lo que has comentado, que nos relacionamos de forma distinta, a lo mejor el colegueo no es igual, la conversación es distinta. Hay que darle más naturalidad a relacionarnos entre lo que es el hombre y la mujer y tener la misma capacidad. Entonces, bueno, yo creo que uno de los grandes techos de cristal ha sido en las Fuerzas Armadas el tema de la tradición. De la tradición. Sí. Ya tenemos un titular. Bueno, cuando quieras, Cristina, ¿cuál es tu percepción? ¿Hay una especificidad en este sector de la defensa? Sí, sí la hay porque es un sector más masculinizado que otros sectores. Y yo particularmente pues veo 2 principales factores. Uno, que el sector de la defensa pues creo que ha sido menos atrayente hasta ahora para que las mujeres lo escojan como donde desarrollarse profesionalmente. Y luego, un segundo, que es un sector que demanda mucho perfiles tecnológicos y tenemos ese segundo problema que como se necesitan muchas las titulaciones que más se demandan son tecnológicas y provenientes de carreras técnicas y tenemos todavía pues este problema tan comentado de que son pocas las mujeres que escogen actualmente estas carreras de ingeniería, pues esto hace que, claro, que aquí en este sector pues vaya un poco más lento y se dé más, porque al final tenemos menos mujeres con posibilidad de ascender a esos puestos intermedios y, bueno, y que luego pues rompan ese techo. Ese es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Nos falta la periodista. ¿Cuál es tu punto de vista en el sector de la defensa? Lo primero, muchas gracias, Sara, gracias a los ponentes. Es un honor para mí poder estar aquí. Sí quería, al hilo de lo que estáis diciendo, que lo comparto, creo que también hay 2 factores. Uno que es el desconocimiento
del sector. Yo cuando empecé a trabajar hace 20 años, casi ninguna periodista hacía información de defensa. Entonces, si empezamos por ahí, pues es muy difícil poder atraer talento hacia un sector del que no se estaba hablando en aquel entonces. Yo creo que han cambiado mucho las cosas, pero la visibilidad es muy importante y conocer y dar a conocer lo que se hace también lo es. Sí que hay bastantes mujeres en el sector de la defensa, creo que poquito a poco, en el sector de la industria, hablo ahora y académico, que poquito a poco se está consiguiendo, pero es verdad que cuesta llegar a los puestos de mando, ¿vale? Esto es, yo creo que un poco de los problemas. Pasa lo mismo en las carreras científico-tecnológicas. Hay muchas mujeres que empiezan las carreras, que empiezan esa carrera profesional, pero a mitad de la carrera no llegan a los puestos directivos, renuncian. ¿Vale? Yo creo que eso es un tema que igual podemos tocar un poquito más tarde. Aprender a descansar y no a renunciar, que es una parte que también de trabajo propio que tenemos que hacer. Muy bien, muchas gracias a las tres. Voy a dar algunos datos. La ONU señala que las mujeres tan solo representamos el 22% de los parlamentarios en todo el mundo. La Organización Internacional del Trabajo señala que las mujeres ocupan más del 80% de los empleos domésticos. 80%. En la Unión Europea, cerca de 9,4 millones de personas ocupan un puesto de dirección. De esos 9,4 millones, 6 millones son hombres y 3,4 mujeres, casi la mitad. Según la OCDE, la brecha salarial, también ha hablado la secretaria de Estado de ellos, se agudiza y supera el 25% a partir de una determinada edad, que coincide justo con la maternidad de las mujeres. A nivel mundial, las mujeres ocupan 1 de cada 4 puestos de liderazgo y de estas solo el 12% dirigen empresas. Naciones Unidas indica que el salario de la mujer es un 24% menor que el de los hombres y hay algunos otros datos del INE que luego compartiré. En este sentido, en vuestros entornos profesionales, voy a empezar al revés, voy a empezar por la periodista ahora, predomina la denominada cultura del club de los chicos, un término acuñado en Estados Unidos, que termina por expulsar a las mujeres de los puestos de alta dirección, es decir, estas cosas que conocemos en el club de los chicos de que después del trabajo nos vamos a tomar una cerveza o nos vamos a ver un partido de fútbol. Estas son, como si dijéramos, el entorno. ¿Predomina en vuestro... ¿Esto sigue predominando o esto está cambiando? Yo creo que está cambiando. También es verdad que yo venía pensando, digo, pertenezco ahora como directora general de una fundación, Círculo de Tecnologías de la Defensa y la Seguridad, que lleva 40 años y todas sus directoras generales han sido mujeres. Hace 40 años, ahora todas sus directoras generales han sido mujeres. Quiero decir que ha sido igual una excepción dentro de lo que es nuestro entorno, pero ha sido. Creo que al final también, tanto en el entorno del periodismo como en el entorno del sector de la defensa, eso está cambiando. Y también en ese sentido quiero mandar un mensaje positivo, ¿no? Es decir, que estamos logrando, visibilizando con iniciativas como esta y con muchas otras que se están poniendo en marcha por parte de las empresas, por parte de las reales academias, por parte de las universidades, intentar avanzar. Es verdad que el avance es lento, que no es todo lo que nos gustaría, pero yo creo que está cambiando. Esta pregunta es para Cristina. A ver, Cristina, ¿tú crees que hay un tipo de liderazgo femenino que es distinto del masculino? El otro día decía yo que el liderazgo del fuerte está cambiando ese modelo de liderazgo y ahora lo que se impone es un liderazgo más emotivo, más emocional, donde se tiene más en cuenta a la persona. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Hay un tipo de liderazgo distinto? Puede ser. No sé si tanto va vinculado al género, pero desde luego el liderazgo de la mujer se caracteriza mucho por la parte humana. Se tiene mucho en cuenta, se habla mucho más, se intenta consensuar, se intenta entender a la otra parte. No es tanto, a lo mejor tienes que tomar una decisión y como estoy en el puesto de arriba la tomo y ya está. O sea, al final quieres que los que están debajo lo entiendan y hablas más, comunicas y yo creo que nos preocupamos un poco más por lo humano y no tanto, no, bueno, como soy, tengo que dar la sensación de que es, no. ¿Tú crees que sí que hay un tipo de relación? Sí. Bueno, hay un nuevo techo, el que se denomina techo de cemento. Este es un término que acuña Nuria Chinchilla, refiriéndose a que las barreras externas no son las únicas limitaciones al desarrollo del talento femenino, sino que también las mujeres a veces nos ponemos nuestros propios frenos, son frenos más endógenos que exógenos, ¿no? Y dice que tenemos falta de confianza en nosotras mismas y miedo al fracaso. A todos estos factores hay que añadir otra barrera que ya se ha hablado varias veces aquí y es la falta de formación de mujeres en las formaciones STEM. Concha, ¿tú compartes este análisis? Es decir, ¿somos más miedosas? ¿Tenemos más zozobras? ¿Nos cuesta más dar el paso? Pues la verdad es que sí.
Yo no sabía este dato, que existe el techo de cemento, pero cuando he estado estos días pensando y reflexionando acerca de esta mesa redonda y comentándolo un poco con amigos, a ver qué les parecía o no, la verdad es que yo llegué un momento y dije, pero es que a lo mejor yo me he puesto una bóveda. Yo hablaba de una bóveda ahora, que estoy en infraestructuras, y que me la he puesto yo y que la estoy viendo. Es decir, yo ingreso en las Fuerzas Armadas en 1998. Es cierto que en la Escuela Naval Militar, que estuve 4 meses, fueron 4 meses pues muy exigentes, en los que doy gracias que coincidí con otras 2 chicas en el cuerpo de ingenieros y había 2 más que estaban en el cuerpo general, pero había ocasiones en las que se nos desplazaba de la brigada y se nos decía que no dábamos la talla, que no servíamos, etcétera. Entonces yo creo que ahí en la Escuela Naval fue mi primer techo de cristal, y eso que ya había pasado una mujer, la que es ahora la capitana de navío Esther Yáñez, por esa Escuela Naval. Entonces me di cuenta de que efectivamente parecía que había techos de cristal para las chicas y me sorprendió, la verdad es que me sorprendió. A lo largo de mi trayectoria profesional, la verdad es que yo no pensaba que pudiera llegar a ser almirante en el cuerpo de ingenieros. Entonces yo me he limitado personalmente, y por eso lo primero que he dicho es que agradezco todos estos grupos, estos foros. Reconozco que agradezco también todas las leyes que se están haciendo para la igualdad, porque es cierto que si no, los que toman las decisiones nunca imaginan un mundo donde una mujer pueda tomar las decisiones. Y yo ya no sé si no fue de una manera directa que la gente me dijo, por ser mujer tú no puedes llegar a ser almirante, pero a lo mejor es lo que yo percibo o lo que yo estoy viendo. Por eso también he dicho que la tradición es importante, claro, porque en las Fuerzas Armadas nunca había habido hasta hace 3 años una mujer general. Y entonces a lo mejor yo misma también pues me he limitado, porque digo, oye, si yo considero que no puedo ser almirante, pues tampoco me voy a esforzar. O sea, yo quiero conciliar, tengo 2 hijos, quiero conciliar mi vida familiar y bueno, pues ya está, pues llegaré a lo máximo que pueda, que yo pueda. Y por eso, bueno, pues agradezco esto, porque al final, ahora mismo y hace 2 años, empiezo a pensar que puedo llegar a ser almirante. Y lo que más me sorprende es que mis compañeros también empiezan a pensar que yo puedo llegar a ser almirante. O sea, estamos ya imaginando que podemos llegar, y que hemos llegado ya, pero se empieza a dar normalidad. Celebraremos cuando consigas el almirantazgo, de verdad que sí, lo celebraremos por todo lo alto. Muchísimas gracias. Luego yo tengo una bóveda que creo que estoy destruyendo. No sé si es de cemento. Quien acuñó este término no era ingeniero, pues si no hubiera dicho hormigón probablemente, porque no es más que el mortero del hormigón el cemento. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Desde vuestras posiciones, para vosotras 2, me da igual quién empiece. Por ejemplo, Cristina, desde tu posición y con tu experiencia, ¿ha evolucionado la presencia de mujeres en alta? Tú estás en la alta dirección, estáis las 2 en la alta dirección. ¿Ha evolucionado? ¿Cómo veis la perspectiva? ¿Ha evolucionado? Sí, ha evolucionado. Y Pues yo creo que, como ha dicho mi compañera Concha, las leyes han ayudado mucho a las nuevas generaciones que requieren otras cosas. Ha evolucionado. Antes y voy a hablar desde mi propia experiencia, cuando entras en la empresa era mucho más exigente, estaba mucho más valorado, más aparte del mérito, el presencialismo, largas jornadas, un networking fuera de horario laboral. Todo eso creo que perjudicaba a las mujeres, y más si te pillaba en una época que además pues querías ser madre, ¿vale? Y entonces creo que ahí ha evolucionado, porque ahora bueno, pues hay muchas más medidas de conciliación para todos, para hombres y mujeres, que da oportunidad de igual manera. Se intentan hacer las reuniones dentro de la formación específica, las reuniones. Creo que hay muchas medidas, todos los planes de igualdad. Entonces eso ha ayudado mucho. Y ya la propia sociedad lo ve como más normal. Entonces, sí, ha cambiado. Un poco lento todavía, y luego también es importante, bueno, pues que lo hemos roto también tenemos una parte de responsabilidad
para animar a, bueno, pues a las mujeres que vienen detrás, que tienen talento igual que nosotras y tienen pues, capacidades de sobra para estos puestos. Mensaje positivo, o sea que efectivamente estamos evolucionando bien. ¿Tú coincides en ese análisis también en el que acaba de hacernos Silvia, lo que nos dice Cristina? Yo creo que sí, Desde que hay tu un cambio, perspectiva, totalmente. Hay un cambio. ¿Desde cuándo? Cuantificarme un poco, ¿cuántos, si es posible? No me atrevería yo a dar un dato preciso, pero igual a lo mejor de 10 años a esta parte. Antes, lo diría en el corto plazo. Es decir, que se empieza a trabajar mucho antes, pero los resultados se empiezan a ver un poquito después. Y en este sentido, al hilo de lo que estaba comentando Cristina, sí me gustaría hacer énfasis en las futuras vocaciones, STEM, porque creo que hay un dato de la Real Academia de Ingeniería, ¿no? De actualmente, de los 700.000 ingenieros, 200.000 que hay en España, solo un 20% son mujeres, y las estudiantes que en el 85, en 1985 estaban en 30% en carreras STEM, están ahora en el 11%. Es decir, si queremos tener ingenieras y referentes en el futuro, o empezamos a trabajar, como hace este proyecto, desde de centros educativos, o en el futuro no habrá ingenieras en las que mirarnos, ¿no? Por muchas políticas y por muchos programas de mentoring que hagamos en las empresas. Entonces, creo que es importante también, aunque se haya conseguido un cambio, que sigamos trabajando para que en el futuro este cambio sea aún mayor. A ver, ese dato que has dado, permíteme que matice una cosa solo. En este momento hay un poquito más de un 20% de mujeres estudiando ingeniería, pero estamos muy mal repartidas. La biocosa, bioingeniería, ingeniería biomédica, y vamos todas como locas. Sin embargo, en las TIC, que están de moda ahora, hay muy pocas. Concretamente, ese dato que das es de las ingenieras informáticas. En los años 80 era una licenciatura la informática y había un 30 y tanto % de mujeres. Cambiamos el nombre a ingeniería y ahora hay escuelas que están por debajo de un dígito en la presencia femenina. Así es. Qué importancia del lenguaje, Sara. Absolutamente. Por eso digo, para tú que eres una experta del lenguaje, fíjate lo importante que es. Bueno, vamos a hacer la última pregunta porque luego me gustaría que hubiera un diálogo. O sea, me parece que de estas opiniones que se han vertido aquí, tenemos 20 minutos para el diálogo con los que nos estáis escuchando, que nos están escuchando, y me gustaría que ese diálogo fuera fluido. La última pregunta para todas o reflexión. Esa reflexión final, Concha, voy a empezar por ti, y que compartas un deseo de futuro. Algunas cosas has apuntado ya en tus intervenciones. ¿Cómo quieres imaginarte el futuro de las mujeres que vienen detrás de ti? Hombre, pues quiero imaginarme el futuro en las mismas condiciones que un hombre. Y bueno, y que digamos que no haga falta una ley que establezca unos cupos o unas condiciones para promocionar a la mujer. Inicialmente, cuando salieron este tipo de leyes, yo sentí un poco de rabia, como diciendo, de verdad que por ser mujer, independientemente de mi valía, puedo acceder o tengo que estar allí. Entonces, yo que me he esforzado, que he estudiado, que estoy cumpliendo unos objetivos, ahora resulta que voy a llegar por ser mujer. Entonces, en ese sentido me da rabia. Pero es verdad que hablándolo con la gente me dicen, no, te estás equivocando. Es que a ti no te miran como la opción de que puedes llegar allí. Es que todo lo que se está haciendo es para que tú entres en ese club de chicos o lo que sea y que al menos estés en el grupo elegible para poder ascender. Entonces, lo que me gustaría, desde luego, es un mundo en el que también tomen las decisiones las mujeres y bueno, y que se vea que hay otras formas de liderar, hay otras formas de dirigir, y eso es enriquecedor para todos. Hay momentos y cuerpos en los que el mando operativo tiene que ser muy claro y una orden tiene que ser una orden y hay que cumplirla, pero hay otros sectores en los que un liderazgo que no sea tan orden y mando creo que es más beneficioso y siempre creo que la mujer es más enriquecedor y podemos aportar mucho a este mundo de la defensa. Qué bonito. Concha, seguimos contigo. Cristina, ¿cómo ves tú? ¿Cómo te quieres imaginar? Haz tu carta a los Reyes Magos. Pues hombre, mi carta a los Reyes Magos sería que en un futuro no fuera necesario hacer este tipo de eventos porque estuviera totalmente normalizado el que hubiera en los puestos tanto hombres como mujeres. Y luego, pues si lo particularizamos además al sector de la defensa, ya que estamos en esta feria, me gustaría, pues eso, igual, que seamos capaces de atraer y que haya muchas más mujeres, porque necesitamos mucho talento en este sector, que escojan, porque aquí hay verdaderamente muchas oportunidades y mucho que aportar a la sociedad desde el sector de la defensa, y que se normalice, tanto hombres como mujeres.
La palabra normalización sale otra vez. Nos faltas tú, Silvia. Bueno, yo coincido totalmente con lo que ha dicho tanto Concha como Cristina. Por añadir algo más, que el sector de la defensa y la seguridad, ¿no?, fuera aún mucho más conocido de lo que es actualmente, ¿no? Es decir, que ahora estamos hablando siempre de referentes en el pasado, que hablemos de referentes futuras, porque ya estamos, ¿no?, previendo y normalizando lo que va a ser los próximos años sin necesidad de estar trabajando todavía en esa igualdad que tiene que existir en todos los sectores de la sociedad. Muy bien, pues muchas gracias a las tres. Espero que haya debate aquí o alguna pregunta para las ponentes y en este momento abro el turno a todos los que nos habéis tenido el detalle o han tenido el detalle de escucharnos. Me gustaría que hubiera algún valiente o alguna valiente que fuera el que hiciera la primera pregunta. Javier, el director general de la Real Academia de Ingeniería va a abrir la brecha. Nunca mejor dicho. Sí, gracias, Sara, por tu moderación tan bien dirigida y tan acertada. Mis felicitaciones a las tres ponentes, porque yo creo que ya hace varios años que os conozco a las tres y veo que evoluciona el mensaje y sobre todo veo que habéis aprendido a hablar con el corazón, que yo creo que es un elemento muy importante. Compartir experiencias en primera persona, que sin duda este es el primer argumento para convencer a esas generaciones futuras que de alguna manera tienen que entenderos, están ya considerándoos como modelos a seguir. Y la pregunta es, las tres tenéis experiencia internacional. Entonces, me gustaría que compartierais vuestra percepción, vuestra visión de cómo está el sector seguridad y defensa en España frente a otras economías europeas o más allá del Atlántico o más allá del Pacífico que de alguna manera sean comparables con la nuestra. Es decir, ¿estamos por delante? ¿Estamos más o menos empatados? ¿Estamos algo por detrás? ¿Cuál es vuestra experiencia? Venga, ¿quién empieza? Yo, si queréis, empiezo con el Tenéis dato las tres general. experiencia internacional. Creo que lo ha evidentemente. mencionado la Secretaria de Estado en su discurso, la Secretaria de Estado de Defensa. Sabéis que en España estamos en la presencia femenina en las Fuerzas Armadas un poquito por encima de la OTAN, no mucho, pero un poquito más, habiendo empezado más tarde en la media que el resto de países, con lo cual yo creo que la cifra también nos dice mucho de lo que es. Yo creo que en la industria y en la academia, más o menos en España hay un problema muy localizado con las vocaciones STEM, pero tampoco estamos muy alejados del resto de países de Europa. Y ya en la experiencia personal creo que podéis aportar más vosotras. Desde el punto de vista de las empresas, creo que mi experiencia cuando he ido a alguna reunión internacional, sí que yo he visto en reuniones más mujeres que las que encuentras muchas veces aquí en reuniones del propio sector. El por qué, pues no lo sé. A lo mejor sí que ella en aquellos países, hablo de Europa, sí han visto más atraídas por el sector y hay, y van un poco por delante, ¿vale? Lo veo en las asistentes a reuniones. En cambio, en España, pues es todavía muy masculinas las reuniones. Esa es mi percepción. Bueno, y la mía. Yo la verdad es que ahora que estabas hablando de eso, pienso, yo es que todas las reuniones diarias que hay un poco para establecer qué hay que hacer, es que soy siempre la única mujer, siempre he sido la única mujer. Ha habido un momento que he compartido un despacho con otra chica, estaba en otro área, pero en las reuniones siempre soy la única mujer y me he acostumbrado. Los datos de la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, en otros ejércitos, los ha dado ya Silvia. Pero yo la experiencia que tengo en las reuniones internacionales a las que he asistido, que he estado participando en grupos de investigación de la RTO de la NATO, ahí había chicas, y además había una física porque estaba en la parte de optrónica y entonces dentro de lo que cabe esa chica contaba más de lo que era mi experiencia. Pero yo creo que la proporción viene a ser muy similar. Creo que sí, esa es mi experiencia. Muy bien, muchas gracias a las tres. ¿Más preguntas? Al fondo hay una pregunta. Hola, buenos días. Mira, soy Eva de Íscar y soy de ISDEFE. Y colaboro en esta iniciativa y comparto con el comandante Escudero la ilusión que nos hace. Me ha gustado mucho el diálogo. Mi pregunta es un poco como queríamos
que estos referentes femeninos se vean en la sociedad, si tenéis alguna anécdota de que vosotras, como ese referente, habéis impactado ya en jóvenes. Es para cualquiera de vosotras. Contemos Gracias. una historia. Bueno, yo esta misma mañana, mientras que esperaba el autobús en la calle vestida de oficial como estoy, era la hora de entrada de los colegios, vamos, todos los niños, casi que saludando militarmente a todos los chavales. O sea, yo salía de la Escuela Naval Militar, que teníamos que dormir en la escuela, nos dejaban salir el fin de semana, con suerte, el sábado o el domingo a darnos un paseo por Pontevedra. Bueno, debo de estar en las fotografías de muchísimas personas, porque efectivamente pues estaba rompiendo el techo y no era común ver a una chica. Entonces, o sea, incluso esta misma mañana. Y cuando la gente se entera que soy oficial de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Ingenieros, pues como si vean, están mirando un extraterrestre, y digo, la verdad, que soy de carne y hueso, que soy una persona normal igual que otra cualquiera. Hay un problema de estereotipos clarísimo. ¿Vos compartís esto? ¿Alguna historia que nos podáis contar? Yo un poco una historia, pues yo que tengo una hija de 17 años, cuando les intento explicar a ellas y a sus amigas de estas edades, sus amigas ven súper extraño el puesto que ocupo y lo que hago, no acaban de entender los proyectos que hacemos en este entorno y me cuesta atraerlas, porque sí. Entonces sí, creo que ahí todavía falta encontrar el canal para atraer. Para comunicar. Sí, para comunicar, sí. Porque me dice, tu madre es extrañísima y es que no la entendemos. Es que... Entonces, sí, ahí es algo todavía... porque, bueno, claro, yo por la parte, como he estudiado, pues intento atraerles a la rama técnica, a la rama STEM y, bueno, se van más por las bios. La biotecnología, sí, la biocosa. Ya te digo yo que la biocosa les mola mucho. En ese sentido, no sé si tú tienes algo que compartir, pero ha habido 2 veces que has dicho la palabra desconocimiento, que no puedo estar más de acuerdo con ello. Es decir, muchos de nuestros jóvenes, de nuestros niños, probablemente no saben, les pasa 2 cosas, bajo mi punto de vista. Saben lo que no van a hacer, porque probablemente las matemáticas y las físicas no les gustan mucho. No saben lo que van a hacer, pero sí lo que no van a hacer, por un lado. Y por otro lado, no saben, lo has dicho 2 veces, no conocen nuestras Fuerzas Armadas, no conocen nuestra industria de defensa, ese desconocimiento. ¿Tienes alguna anécdota que puedas compartir al hilo de la pregunta que nos han hecho? Sí. Al hilo de lo que estáis comentando, tengo 2. Una con el encuentro que hicimos con Mujer, Ingeniería y Defensa de la Politécnica de Madrid. Bueno, pues lógicamente eran casi todos estudiantes mujeres, pero también había chicos. Y cuando uno de los chicos preguntó, al finalizar el evento, ¿qué podemos hacer nosotros? Y a mí eso ya me pareció un cambio. Simplemente que se planteara al escuchar bueno, los problemas, las dificultades, los retos que había por delante y lo que se había conseguido también, que se preguntase a sí mismo qué podemos hacer, porque solas no lo vamos a hacer, o lo hacemos entre todos o no se hace. Entonces, que esa parte ya esté implicada y se pregunten qué podemos hacer nosotros también me parece muy importante. Y la otra es con mi hijo, que al hilo de Cristina se me ha ocurrido, tiene 7 años, bueno, todavía no me ha cumplido, pero los va a cumplir ya. Y cuando llegamos a casa un día, me dice, mamá, y bueno, digo, bueno, es que tengo que ser, no sé cómo leyó la palabra directora por algún lado. Me dice, pero tú no puedes ser jefa. Tú no puedes ser jefa. ¿Y jefa? De las Fuerzas Armadas, pero entonces tienes armas en casa. Bueno, el caso es que lo pongo como una anécdota, ¿no? Pero hay un desconocimiento tan grande que incluso en mi propia casa, cuando yo estoy trabajando, en mi día a día es la industria de la defensa, son nuestras Fuerzas Armadas. Y ya no te hablo de cuando me dice que sí puedo ser jefa, mi propio hijo. Algo hay que corregir, sí, ¿no? Algo que trabajar ahí. Sí, algo pasa cuando tu propio hijo se plantea que la palabra jefa no exista. Muy bien, qué bonitas historias. ¿Más preguntas? Adelante. No sé dónde tenemos el micrófono. Ah, aquí. Ah. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Sofía. Es un placer poder escucharlas el día de hoy. Y mi pregunta va dirigida a la capitán de navío. Me gustaría preguntarle específicamente cómo hizo usted para poder combatir estas concepciones de la sociedad, más que todo de la debilidad de la mujer en términos de fuerza física, más que todo en un ambiente militar. Gracias. Estaba para ti, Concha. Creo que es el tema del esfuerzo físico, ¿no? De la fuerza física en un ambiente militar. Bueno, pues es complicado y creo que ha sido la peor parte de lo que he tenido que vivir en las Fuerzas Armadas.
Vamos a ver, yo ingresé con una carrera en el mundo civil y luego yo ingresé con 27 años y me incorporaron a la primera brigada, que son los chicos que entran para estar 5 años en la Escuela Naval Militar y ser un oficial, digamos, de carrera del Cuerpo General. Luego, al final, todas las actividades, tanto desfilar a paso ligero con el armamento como la gimnasia, etcétera, las hacíamos incorporados a, digamos, a esta sección. Luego, efectivamente, las primeras que nos quedábamos atrás, pues era yo y 2 chicas más. Y entonces lo pasas mal, porque, bueno, pues al final te están diciendo no vales para nada, mira, te has quedado atrás, tú para esto no sirves. Y entonces es fuerza de voluntad, saber que, bueno, pues yo estoy dando todo lo que puedo, sigo haciendo ejercicio físico porque estoy castigada cuando los demás a lo mejor pueden salir, porque seguramente era mi debilidad. Mejoré muchísimo las marcas esos 4 meses que estuve en la Escuela Naval Militar y con esfuerzo pues se consiguen las cosas. Al final luego a la hora de salir las marcas que tenía que cumplir en el aspecto físico eran menores que las de los chicos de primero de 18 años. Pero bueno, casi las cumplía yo ya por todo el esfuerzo que hice en su momento. Entonces, bueno, eso yo creo que es algo que es complicado que todas las mujeres consigan superar. O sea, es cierto que con esfuerzo hay mujeres que igualan marcas de los chicos, no a nivel profesional, que está claro que a nivel profesional nunca vamos a poder, o al menos eso creo yo. Pero bueno, se adapta y se ajusta. Y es fuerza de voluntad y saber que me están pidiendo algo que realmente a lo mejor yo no voy a ser capaz de conseguir, pero voy a hacer todo por hacerlo lo mejor posible. Voy a añadir un testimonio que escuché en una mesa similar, aquí a una piloto de caza, que había participado en la evacuación de Afganistán. Y cuando se le hizo una pregunta similar, ella contestó, creo recordar, en los siguientes términos, diciendo, gracias a ese esfuerzo que nos está diciendo Concha, gracias a esa forma que teníamos, probablemente fuimos capaces de salvar algunas vidas y salvar la nuestra propia. Por lo tanto, yo creo que eso también, ese mensaje, yo creo que también es importante. No nos pongamos barreras, yo creo. Pero bueno, en fin, ya se ha contestado. Venga, más preguntas, que esto está muy animado. Hay otra al fondo ahí. Hola, buenos días. Soy Marian Caracuel y, bueno, pues en primer lugar me gustaría felicitarles por la organización de este foro tan interesante donde se ha hablado de techo de cristal, techo de cemento y sobre todo me gustaría plantear una cuestión que tiene que ver con otro término que se utiliza también en este ámbito fundamentalmente académico, ¿no? En el que yo principalmente me muevo. Y es la necesidad de evitar en foros de este tipo académicos, como considero por supuesto los all-male panels o las panels o las mesas redondas donde sean todas las integrantes mujeres. Y al hilo de lo que le decía la señora Silvia Gamo, ¿no? En relación al alumno que preguntaba qué podemos hacer nosotros, me gustaría saber desde su punto de vista cómo logran implicar a los hombres en este tipo de actividades, tanto académicas como científicas y todo eso, para saber su percepción sobre estas cuestiones y que son muy relevantes para todos, donde las cuestiones de, por ejemplo, Agenda Mujeres, Paz y Seguridad no son solamente de las mujeres, hay que implicar a los hombres. En fin, me gustaría saber si lo estiman oportuno, pues, su opinión sobre este tema. Gracias. Cuando quieras, Silvia. Gracias. Gracias. Hay dos cosas. Es verdad que simplemente muchas veces por incluir el término mujer en una mesa redonda, en un panel, en una jornada, eso hace que se pongan mujeres y hombres mucha barrera para escuchar o para acceder a ese evento. Eso pasa. ¿Sabes? Mi percepción personal es que creo que todo suma, por un lado, todo suma. O sea, son necesarias mesas redondas y eventos donde solo participen mujeres y se las oiga, y son necesarias esas mesas redondas y esos eventos donde participen hombres y mujeres. Mi experiencia es que muchas veces en los eventos, jornadas y debates que organizamos desde la Fundación Círculo, es difícil encontrar mesas redondas con temas específicos donde vayan las mujeres. Ahí tenemos que andar un poco en las causas, es decir, se pide a las universidades, se pide a la industria que manden ponentes, y lo que suele pasar es que suele haber 5 ponentes hombres. Y entonces tengo que entrar y decir, oye, de verdad no hay una sola, y entonces
tengo que recurrir a moderadoras mujeres para intentar contrarrestar un poco, ¿no? Y que se nos oiga, pues si somos la mitad, pues lo lógico es que estemos también representadas en una jornada de 4 o 5 mesas redondas de forma un poco paritaria. ¿Cómo lo resolvemos? Creo que es difícil. Es un tema muy complejo. Estábamos hablando de que hay una percepción personal, hay un síndrome de la impostora con el que tenemos que luchar nosotras, hay muchas variables, pero no es solo la única. O sea, tampoco puede recaer toda la responsabilidad únicamente sobre la mujer y, de hecho, bueno, pues hay políticas efectivas para que esto cambie, hay programas de mentoring dentro de esas empresas para que esto cambie. Yo creo que desde el punto de vista de la academia, poquito a poco, ¿sabes? Sí que hay que animar también a que sean también nuestros componentes masculinos, nuestros iguales masculinos, a que fomenten la participación de la mujer. Por eso me pareció tan fundamental la pregunta del estudiante, porque si no, no se podrá hacer. Muy bien, creo que estamos fuera de tiempo y ya solo queda despedirme. Algunos titulares habéis dejado y a modo de resumen debo decir que efectivamente todavía existe un techo de cristal, que vamos en el buen camino, que hay algunas causas como son la tradición, la conciliación y que es un problema probablemente social y un problema que está imbricado. Ha sido un verdadero honor y un verdadero placer moderar esta mesa. Muchísimas gracias a las tres por vuestra brillantez y gracias a FEINDEF por darme esta oportunidad. Y yo voy a hacer mi último deseo, iba un poco en línea, mi deseo es que en las próximas mesas, si es que las hay hasta que lleguemos a la igualdad que habéis deseado, haya hombres en esta mesa, porque efectivamente creo profundísimamente en la diversidad. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias a todos.